Bueno, ahora sí, ya está grabando. Eh, entonces, como les estaba diciendo, la clase de hoy vamos a desarrollar la unidad o comenzar a desarrollar la unidad 3 del programa. Si ustedes miran en el aula, ya van a ver que está habilitado una pestaña donde dice unidad 3 y donde tienen clases del año pasado que les van a servir de complemento que dictó el profesor Sosa. Pero bueno, nosotros también vamos a también hacer un desarrollo, ¿no? de las temáticas, pero algunas van a estar desarrolladas en más profundidad y otras las vamos a desarrollar aquí de manera más profunda, así que les va a ser de utilidad. Eh, por otro lado, el programa nos marca una cantidad de puntos cuya bibliografía, por ahí el programa establece una cantidad de bibliografía, pero la que recomendamos que sea obligatoria, como obligatoria, es la que está en el Drive. Y en esos puntos que aparecen como obligatorias, si bien hay bibliografía complementaria, eh, está desarrollado de manera bastante extensa todos los puntos del programa en esta unidad que denominamos trabajo y derechos. Entonces, para hablar de la cuestión de esta relación, este binomio entre trabajo y derechos, bueno, primero tenemos que volver a definiciones eh, anteriores, cuando nos referíamos al concepto de derechos, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de derecho, hablábamos fundamentalmente de esta idea de derechos en plural, los llamados derechos subjetivos, ¿no? Eh, que en definitiva, ¿qué son? Prerrogativas que tiene el sujeto y que el Estado debe garantizar, ¿no? A través del ordenamiento jurídico. Eh, y que en el caso de que estas prerrogativas no sean garantizadas, bueno, las personas tienen la facultad de acceder a las mismas judicialmente. Esa es la esencia, ¿no? del derecho, básicamente, el derecho subjetivo, ¿no? Prerrogativas que se pueden ejercer frente al Estado. Eso no quiere decir que siempre nuestros derechos eh, tengan que ver con la sola intervención del Estado. Por ejemplo, vamos a suponer el derecho clásico del liberalismo, que piensa el liberalismo que es el derecho de propiedad, ¿no? Si yo soy dueño de algo y, y si alguien viene y me lo roba, es un tercero, no es el Estado el que me está obstaculizando mi derecho. Pero bueno, ¿yo qué le exijo al Estado? Bueno, que garantice un sistema de seguridad, una política de seguridad para evitar el robo, que en el caso de que se detecte que se investigue a la persona que puede haber robado, que se la penalice, eh, o sea, que haya consecuencias ante esa acción que es disvaliosa del ordenamiento jurídico. Entonces, mi derecho de propiedad involucra esa cantidad de cosas y que yo pueda reclamarle a la persona que afectó mi propiedad que repare el daño que provocó. Todo eso es el derecho de propiedad. Entonces, si bien decir que los derechos subjetivos se ejercen, y particularmente los derechos humanos se ejercen frente al Estado, no quiere decir que no intervengan los otros sujetos, o sea, la violación de los derechos humanos puede estar dada por el Estado mismo, por una acción positiva del Estado, por una omisión del Estado, por no llevar a cabo alguna de estas circunstancias que dijimos que es obligación del Estado, o por el comportamiento de un tercero, que no necesariamente de otra persona que no necesariamente sea el Estado. Pero bueno, lo cierto es que desde la tradición liberal, ¿no? Se va configurando esta idea que se llama
o que de las que se hablan como los derechos en plural. O sea, por un lado te decimos, está el derecho en singular, y por otro lado los derechos. Los derechos son, cuando yo digo, yo tengo derecho a, derecho subjetivo, derecho de la persona, prerrogativa, facultades, libertades. O sea, el derecho de propiedad implica mi libertad de usar y disponer de un bien como yo quiera. Bien. Entonces, todo eso involucra, en la idea de prerrogativas incluimos todo eso, libertades, capacidades, y son subjetivas. Cuando decimos subjetivo, porque corresponden a la persona. Y esas prerrogativas, en principio, derivan del ordenamiento jurídico. ¿Y por qué digo en principio derivan del ordenamiento jurídico? Porque desde una, como decíamos antes, desde una concepción formal, podemos decir que un derecho subjetivo nace cuando el derecho objetivo lo reconoce. Es decir, cuando lo reconoce el ordenamiento jurídico. O sea, yo tengo derecho a algo cuando el ordenamiento jurídico incorpora una ley que dice las personas tienen derecho a tal cosa. ¿Se entiende? Ahí está la relación entre lo que llamamos derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo, el único, el sistema jurídico, el orden jurídico, y los derechos de las personas. Entonces tenemos este binomio, trabajo y... Sí, hay alguien ¿Puedes me quería explicar preguntar. esa última parte que no me quedó un poco claro? O sea, en principio, y porque ahora voy a explicar por qué digo, insisto en lo del principio. En principio, desde una mirada formal, formalista, positivista, diremos el derecho subjetivo, esa prerrogativa, que yo puedo reclamar ante el incumplimiento, nace o deriva del derecho objetivo. El derecho objetivo es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico hay uno solo. Derechos hay muchos, por eso uno es en singular y otro es en plural. Pero uno deriva del otro, o sea, yo tengo derecho a la propiedad porque hay un ordenamiento jurídico que me reconoce a mí el derecho a tener y disponer bienes. Si no me lo reconociera, si estuviera prohibido, yo no tengo más ese derecho subjetivo. ¿Soy claro? Otra cosa es que lo pueda ejercer, y eso es lo que hablábamos la otra vez. ¿Cuándo aparece el derecho? ¿No? El derecho se tiene cuando se reconoce o cuando se ejerce. Y ahí volvemos a la cuestión del derecho de propiedad y los bienes mal distribuidos, ¿no? Si unos pocos tienen mucho y unos muchos tienen poco, es fácil decir que todos tenemos el derecho a la propiedad, cuando solo unos pocos pueden ejercerlo. Y ahí ya salimos de una visión formalista y entramos en una visión crítica del derecho, ¿no? Pero bueno, en principio desde el paradigma positivista, tengo derecho a cuando el ordenamiento jurídico me lo reconoce. Hasta ahí no tengo derecho subjetivo a nada. No hay nada por fuera del derecho. Y volvemos a la disputa, ¿se acuerdan? Positivismo y naturalismo. No hay derechos antes del derecho para el positivismo jurídico. O sea, una norma que, por ejemplo, me reconoce un derecho, existe a partir de que cumple un determinado procedimiento y se incorpora al ordenamiento jurídico. Adquiere validez. Entonces, cuando la norma adquiere validez, en todo caso ahí se me reconoce el derecho. Antes no existe. El derecho a la vida existe cuando el ordenamiento jurídico lo reconoce. Si no lo reconoce, no existe. Esta es la idea o es el modelo positivista. Obviamente que el liberalismo no nació así. Ya se acuerdan cuando hacíamos el recorrido y un naturalismo religioso,
Después con el avance de la modernidad, la racionalización del derecho, un naturalismo racional, que va a empezar diciendo, no, las personas, y no por cuestiones de religiosas necesariamente, sino las personas por el hecho de ser personas tienen derechos, que son inalienables, universales, porque esto es algo que tiene que ser así, racionalmente tiene que ser así, ya no hablamos de Dios, racionalmente tiene que ser así. Si no, no se es persona, es parte de la noción misma de persona. Así va construyendo la idea del liberalismo para configurar esto que llamamos derecho. Y vuelvo a repetir lo mismo, cuando hablo del liberalismo político, no, no hablemos de todos estos liberales que salen a la calle. No tiene nada que ver con todos estos libertarios. Después uno puede cuestionar la lógica individualista del liberalismo, pero no tiene nada que ver con toda esta gente que tiene una visión absolutamente egoísta y neoliberal. El liberalismo político es una teoría, bueno, entonces es la filosofía política de la modernidad y que sí es cierto que empieza definiendo esos derechos individuales, civiles y políticos, pero que después se va complementando también con derechos sociales, derechos que todos estos libertarios detestan. O sea, hoy un liberal, un verdadero liberal, sostiene los derechos civiles, políticos y sociales, no solamente los derechos individuales, ¿no? Entonces, un buen liberal no pide que el Estado se retraiga, pide que el Estado intervenga. ¿No? Porque ya lo dijimos, para garantizar los derechos sociales, que básicamente son derechos de prestación, se necesita un Estado fuerte, un Estado que básicamente garantice derechos sociales, ¿no? Después podemos discutir si en el capitalismo eso es posible, si en realidad no termina siendo una ficción socialdemócrata, de que es posible un estado de bienestar, si el estado de bienestar fue un fenómeno, un momento histórico, pero lo cierto es que un buen liberal es un defensor del estado de bienestar, no es un defensor de un estado ausente, ¿no? de una filosofía egoísta, que solamente piensa en la iniciativa privada. Entonces, desde esta construcción de la idea de derecho que hacen los primeros liberales, siglo XVII, siglo XVIII, que van a dar lugar al fundamento de lo que va a ser la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que después en el siglo XX va a dar lugar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se construye entonces una noción fuerte de derechos en plural, de derechos subjetivos, que primero tienen una fundamentación y un naturalista, racional, y que después, con el avance de ese proceso de racionalización del derecho y donde el positivismo jurídico toma hegemonía, van a tener una fundamentación distinta en relación a considerar a los derechos humanos un derecho subjetivo, porque desde el momento en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es aprobada por los estados, pasa a ser derecho positivo. O sea que aquella discusión sobre si se tiene derecho por el hecho de ser persona, se necesita el reconocimiento de los estados, ya no tiene mucho sentido porque los estados han reconocido internacionalmente la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ese debate era un debate que ya fue, que ya pasó, que por ahí era un debate que se daba durante el juicio de Nuremberg, ¿no? ¿Se acuerdan? Y volvemos a ese punto, pues es interesante también para arrancar y entender de dónde partimos. En el juicio de Nuremberg, ¿qué se debatía? Si se podía penalizar a los jerarcas nazis por las atrocidades cometidas cuando la propia ley alemana autorizaba a la persecución y a la matanza de un grupo
étnico-religioso. Desde un positivismo extremo diremos, no se puede hacer nada porque no era delictual. Desde un punto de vista de un naturalista, dirá, bueno, hay atrocidades que no se pueden sostener en ningún lugar del mundo, independientemente de que el derecho diga lo contrario, es una cuestión moral, ética, que es universal. Está bien, un positivista será ético universal, yo puedo pensar lo mismo que vos, pero no está reconocido por el derecho. Ese era el debate, positivismo y naturalismo. Los derechos humanos, ¿son derechos positivos? Los derechos humanos tienen una derivación natural. O sea, naturalmente no podemos tolerar la comisión de semejantes atrocidades, de torturas, matanzas, persecuciones, secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas. ¿Y qué se resuelve en el juicio de Nuremberg? Lo que se resuelve en el juicio de Nuremberg es una salida interesante para el momento, porque de alguna manera cierra esta discusión y dice, los derechos humanos son derechos positivos. ¿Por qué son derechos positivos? Porque el derecho internacional es un derecho de las costumbres, de los tratados internacionales y de principios que han seguido las naciones civilizadas, dice. Entonces, si históricamente los países han penalizado esos delitos, esas acciones, si en todos los tratados de guerra, más allá de los tratados de derechos humanos que todavía no existían, en todos los tratados de guerra se prohibía el avance sobre poblaciones civiles, las torturas, el secuestro, y si hay principios que están reconocidos por los estados más importantes del mundo y más civilizados, como se dice en ese fallo, no podemos no pensar que no son de cumplimiento obligatorio. Y por ende, en base al derecho internacional, los derechos humanos se constituyen en normas de cumplimiento obligatorio, de derecho positivo. Eso que dijo el Tribunal Internacional marcó un antes y un después en la concepción de los derechos humanos y no solamente considerarlos principios morales. Ya a partir de este momento pasan a ser derechos derivados de normas válidas, de cumplimiento obligatorios para los estados. Es decir, un estado no puede derogar la norma que diga que está prohibido matar. No puede. Porque ya adhirió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No puede. No podría no penalizarse. Y eso es lo que da lugar a que, por ejemplo, se haya podido, luchas mediante, mucho trabajo de las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, avanzar en los juicios contra la represión de Estado de la Argentina. ¿No? Si no se pensara de esa manera, ya habían salido las leyes de obediencia y de punto final, y bueno, ya está, perdonaron, cerraron los juicios, no se podría volver a penalizar, pues ya se juzgó y se cerró. Pero ¿qué pasa? Esas normas eran nulas. ¿Por qué eran nulas? Porque iban contra derechos humanos básicos reconocidos internacionalmente y que nuestro país había incorporado a su derecho. Entonces, fue un trabajo muy importante de ese periodo, de ese momento del gobierno de Néstor Kirchner, donde se avanzó no en la derogación de la ley de violencia vivida y punto final, porque si se hubiera derogado igual hubiera sido aplicable, porque derogar algo quiere decir que estuvo vigente, que fue válido durante un tiempo, sino directamente la nulificación, para que sean totalmente inaplicables y poder incluso penalizar a autores de crímenes de lesa humanidad.
de la dictadura cívico-militar de la Argentina. Bueno, entonces con este preludio intentamos entender esta idea de derechos, ¿no? De derechos en plural, que no son solo derechos civiles, derechos políticos, que no son solamente la cuestión que tiene que ver con el derecho a que se persigan los crímenes de lesa humanidad y el delito de genocidio, que son delitos internacionales, sino también derechos sociales. Y la otra parte del binomio es trabajo, trabajo y derechos. Y bueno, ¿qué es el trabajo? Bueno, desde la noción más clásica del trabajo es una transformación, entonces, de la naturaleza que produce un valor. Y de alguna manera, en el modo de producción capitalista, el trabajo es una mercancía que se vende en el mercado, en el llamado mercado de trabajo, pero que al mismo tiempo constituye el mecanismo integrador más importante de la sociedad porque es lo que permite el acceso a bienes y servicios esenciales para la satisfacción de necesidades. Y por más que podamos decir de manera crítica que el trabajo en el sistema capitalista padece de importantes condiciones de explotación, indudablemente es mejor ser explotado que no serlo, porque poder desarrollar un trabajo es lo que permite tener el acceso a un ingreso. O sea que además de toda la problemática relativa a las condiciones de trabajo, tenemos también en el derecho del trabajo toda la problemática relativa al acceso al trabajo. A la posibilidad de tener un empleo. Que tiene que ver entonces con la posibilidad de trabajar bajo relación de dependencia, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, a cambio de un salario. Y que bueno, ya vinimos hablando de que la configuración de los derechos sociales y su incorporación en las constituciones de los estados, el nacimiento, desarrollo y consolidación de un estado de bienestar, y mutaciones que se van dando en el orden capitalista, van generando un nuevo tipo de estado, como dijimos el estado de bienestar, un nuevo tipo o un modelo o paradigma del derecho diferente, el derecho social, una nueva forma preponderante de política económica, que es el keynesianismo, o sea, una intervención del Estado en la economía, y condiciones también que se verifican en este periodo, sobre todo desde la década del 40 para acá, condiciones sobre las que se basa ese modelo, una de ellas, el pleno empleo. O sea, este modelo funcionó
en tanto y en cuanto se registren condiciones de pleno empleo. Por eso en la década del 70, esto vamos repitiendo lo que fuimos hablando, empieza a entrar en crisis cuando entra en crisis también, entre otras cosas, el empleo. O sea, la crisis del estado de bienestar es una crisis financiera, económica y también una crisis de empleo. Eso empieza a resquebrajar este modelo de Estado, pone en cuestión a las políticas económicas y debilita los derechos consagrados a través de ese proceso que llamamos constitucionalismo social y el avance de lo que fueron los derechos sociales consagrados incluso en pactos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, derechos que ya estaban también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la década del 40. Obviamente, un pleno empleo que no necesariamente integraba a todos, a todes. No integraba en lo real a un sector muy importante de la sociedad, eran las mujeres, que no tenían en la práctica, en la realidad, la misma participación en el mercado de trabajo que los varones. E imagínense, si no integra un colectivo tan importante como las mujeres, estamos hablando del 50% de la sociedad, mucho más difícil y mucho más invisibilizado quedaba también las dificultades de acceso al empleo, aún en el periodo de pleno empleo, de personas con otras situaciones, como por ejemplo situaciones de discapacidad. Entonces, de alguna manera, el derecho social invita a pensar, y ya lo hemos hablado, a la idea de igualdad no solamente de una manera formal, sino en su materialización. Y en su materialización, lo que se advierte es que el simple reconocimiento de la igualdad ante la ley no es suficiente para garantizar condiciones de igualdad entre las personas. Evidentemente, si el Estado trata igualmente a los desiguales, no va a garantizar adecuadamente este principio de igualdad, porque no todos tienen, por ejemplo, las mismas condiciones de acceso, no todos se encuentran en la misma situación, no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, de ese principio de igualdad formal o igualdad ante la ley, que es muy importante, obviamente que para un primer momento fue revolucionario en relación a romper con un orden político feudal que divide a la sociedad en estamentos, pensar la igualdad ante la ley y que todos los individuos somos iguales, más allá de nuestra condición, de nuestra nacionalidad, de nuestra ideología, etcétera,
y que incluso las leyes son plenamente aplicables a quienes las dictan, o sea, nadie está por encima de la ley, en esa idea del principio de legalidad y la soberanía de la ley. Esta idea de la igualdad formal, que es tan importante entonces en un primer momento, pierde potencia a la hora de pensar en la lógica del paradigma del derecho social. Porque decíamos, tratar de manera igual a los desiguales, en definitiva, es fortalecer las desigualdades. Entonces corresponde ya no un trato igualitario, te corresponde un trato equitativo. Igualdad como equidad. Hay que reconocer que en determinadas situaciones se requiere un trato desigual. Esta es la equidad. A algunos hay que darles más. No es a todos igual. A cada uno según sus necesidades, a cada uno según sus capacidades. Ven cómo se va rompiendo esa lógica inicial de la igualdad formal. No, no igualdad ante la ley, no a todos igual. Por ejemplo, si yo tengo dos hijas, que tengo dos hijas, entonces, y voy y le pregunto a una, ¿qué querés que te regale? Y me dice, no sé, voy a decir una cosa que era una antigüedad, vamos a decir, un teléfono mejor, porque así sí, muy antiguo lo que voy a decir. Un disco iba a decir, ya no existe un disco. Entonces yo voy, compro dos teléfonos y le digo, bueno, te regalo un teléfono para vos y te regalo un teléfono para vos. Ahora, a la que no le pregunté le dice, pero yo no quería un teléfono. Bueno, yo fui igualitario. Yo le regalé lo mismo a las dos. ¿Fui igualitario? Bueno, evidentemente no. Evidentemente no. Entonces, acá requería justamente ser equitativo implicaba un trato desigual, ¿no? Implicaba un trato desigual. No le tenía que regalar lo mismo a las dos. O sea, de una situación tan cotidiana un poco se entiende el ejemplo. Bueno, el Estado, en la lógica del derecho social, tiene que operar sobre esta misma idea. Yo no puedo intervenir de la misma manera cuando existen personas en situación de desigualdad. Tengo que actuar desigualmente para igualar. Entonces, se va cambiando la idea de igualdad de una igualdad formal o igualdad ante la ley a una igualdad en iguales circunstancias. Y que igualdad significa tratar desigualmente a los desiguales. Y bueno, sobre esta lógica aparece, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, que yo puedo decir, bueno, le voy a sacar a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Y decir, ¿por qué a mí me cobran más impuestos? Si yo pongo el 35% igual que gana 10 o el que gana 1.000.000, ¿por qué a mí me van a cobrar más del 35 si a él le cobran el 35? ¿Por qué yo voy a pagar el 40? Y porque vos tenés más. Entonces, trato desigualmente a los desiguales. ¿Ven? Y esta lógica impregna todo el ordenamiento jurídico, en todas las ramas. Ahí estamos hablando de derecho impositivo. Y aparece la seguridad social. Todos aportamos a la seguridad social. Ahora, las prestaciones las reciben quienes cumplen o están en la situación de la necesidad que está socialmente reconocida, donde se cumple la contingencia social. Es decir,
no, no se garantizan las prestaciones simplemente porque yo tengo plata para pagármelas. Eso sería una igualdad formal simplemente, ¿no? Bueno, que cada uno le tenga las prestaciones de salud de acuerdo a lo que pueda, a lo que se las pueda pagar. Y bueno, el que no las puede pagar no tiene, bueno, pero es igual para todos. Es igual, esto es igualdad. Decir es igual para todos es igualdad. Bueno, ven, esta es la lógica del derecho social. Tratar desigualmente los desiguales. También se ve en el derecho laboral. Cuando advertimos que en el contrato de trabajo hay dos partes, pero una tiene mayor capacidad de negociación para imponerle a la otra las condiciones del contrato. O sea, no diluyo, no elimino el contrato de trabajo, pero cuidado que digo, bueno, está bien, puedo presumir que una parte va a avasallar a la otra. Bueno, tengo que darle mejores condiciones a esta parte para que por lo menos ese contrato no tenga un piso tan bajo que no garantice condiciones dignas de vida. Esto no quiere decir que la acción del Estado teniendo que garantizar la igualdad va a igualar totalmente a las personas, pero permiten la redistribución de los ingresos, permiten mejores condiciones de vida, permite incluir a gente que está excluida, permite el reconocimiento de personas que por circunstancias o situaciones de falta de oportunidades, de relaciones de opresión, quedan invisibilizadas, ocultas, ¿no? Como las personas con discapacidad, los viejos, ¿no? Que por ser viejos se les niega su libertad, que no la pueden ejercer en las mismas condiciones que los demás. Y acá es donde la libertad y la igualdad también tienen puntos en común, ¿no? Porque en definitiva, libertad y la igualdad son también dos caras de la misma moneda, ¿no? Los derechos humanos derivan de un solo principio, en realidad no derivan de dos. Pues se dice, los derechos humanos derivan de la libertad y la igualdad. No, derivan de uno solo, del principio de iguales libertades subjetivas. O sea, que todos tenemos que tener las mismas libertades en las mismas condiciones. Ahora, si yo no puedo trabajar, no puedo tener acceso a un trabajo, evidentemente no tengo las mismas condiciones ni de igualdad ni de libertad. No tengo la misma posibilidad de conseguir el trabajo, las mismas oportunidades, ni tengo la libertad de vivir dignamente, de hacer lo que hace una persona que tiene un trabajo. Ven que están conectadas unas con el otro. Esto no es una disputa libertad versus igualdad, que esto también es lo que nos ha llevado falsamente estas visiones libertarias, de pensar que el derecho social en definitiva termina siendo una disputa entre libertad y la igualdad. Entonces, a más igualdad, menos libertad, no. No es a más libertad, a más igualdad, menos libertad. O el debate que se está dando hoy en día de las vacunas, ¿no? Cuando no se permite que alguien que tenga dinero compre las vacunas. ¿Y por qué no se permite? Porque si se permitiera esto, estaríamos garantizando o reproduciendo condiciones de desigualdad. El Estado tiene que interferir en esa libertad que tiene el sujeto de comprar una vacuna para poder garantizar de manera equitativa las vacunas. Y además de manera equitativa es bajo un cronograma de vacunación. No todos al mismo tiempo, porque no se puede. Bueno, ordenémonos. Y ordenamos equitativamente eso. Pensando primero quienes más lo necesitan y quienes más están expuestos. Y quienes desarrollan tareas estratégicas como criterios básicos para ese ordenamiento.
Y último, quienes no cumplen esos requisitos. Eso, bueno, estamos tratando desigualmente. Decimos esto sí, esto no. No es el mercado el que debe ordenar. No es los bienes que yo tengo, las posibilidades que yo tengo de comprar una vacuna. Lo que debe ordenar es la equidad. ¿Ven? Entonces, el acceso al trabajo, entonces, es una cuestión muy importante a la hora de pensar el problema de la igualdad y la equidad. Y también esto lo llamamos la igualdad de oportunidades. O sea, igualdad es igualdad como equidad, igualdad como igualdad de oportunidades. Y así podemos, por ejemplo, ir al artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conformes que las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita. Bueno, ¿qué es ese derecho de trabajar? Ese derecho de trabajar, y acá vienen los problemas, ¿no?, de interpretación, lo tenemos que interpretar como un derecho, porque el de siempre es, y acá en el derecho siempre está el problema del lenguaje, ¿no? El derecho involucra, la idea de trabajar involucra una significación amplia y que puede significar desde que si yo tengo un trabajo, si yo tengo un empleo, puedo ejercerlo y nadie me lo impida, hasta que el Estado me tiene que garantizar el acceso a ese empleo. Y si esto lo combinamos con otros artículos de la Constitución que se fueron incorporando después, porque por ahí desde una mirada liberal, clásica, sobre la cual se gestó la Constitución, uno puede decir, bueno, hasta el año 94 claramente esta idea del derecho de trabajar era una idea del derecho a que, bueno, que nadie me impida justamente desarrollar un trabajo. Ahora, a partir del año 94, con la incorporación de algunas normas y de los tratados internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, se nos presenta una interpretación distinta o nos obliga ya a una interpretación distinta. Fíjense lo que dice el artículo 25, inciso 23. El 22 se incorporan entonces los tratados de derechos humanos. Y fíjense cómo arranca. Como deber del Congreso, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. ¿Y ahora? ¿Cómo interpretamos el derecho de trabajar del artículo 14? No bis, el 14. Bueno, cada vez se ha ido interpretando más con la idea de que, bueno, si el Estado no garantiza las condiciones de acceso a un trabajo, o sea, si hay desempleo, el Estado está obligado a desarrollar acciones positivas, está obligado a desarrollar políticas de empleo. Y eso también aparece en los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Porque en definitiva, el acceso al trabajo es el instrumento para alcanzar condiciones de una vida digna
en relación con la obtención de los medios materiales necesarios para la subsistencia. Y esto ya aparece en todo lo que fueron las luchas de los trabajadores del movimiento obrero en el siglo XIX, que da lugar al nacimiento entonces del derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social, y que marcan un sentido moral que además tiene el derecho social en relación a esta idea de dignidad, que ya no es solo dignidad en términos de derechos individuales, sino del acceso a condiciones socioeconómicas mínimas y a un deber del Estado que debe garantizar ese piso de derechos económicos sociales. Y que, por ejemplo, ya en el Estatuto de Constitución de la Organización Internacional del Trabajo establece el trabajo no es una mercancía. Con esto no estamos diciendo negar la realidad, que el trabajo en el sistema capitalista es una mercancía, pero justamente lo que se apunta es a garantizar la dignidad del trabajador en ese marco. Y que siempre tiene que estar por encima la dignidad de la persona, no el carácter de mercancía del trabajo. Y dice también en la Declaración de Filadelfia que todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad. Y esto también va a aparecer, por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo, vigente en la Argentina, cuando dice el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después debe entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico. Digo para que entendamos que muchas de las cosas que toda esta gente que sale a la calle, que plantean más mercado y menos Estado, no es solo una cuestión ideológica. Están planteando violentar el orden jurídico internacional y el orden jurídico nacional, que establece otra cosa, que establece el deber del Estado de intervenir, más allá de la disputa política. O sea, cualquier planteamiento que implique la flexibilización de los derechos de los trabajadores, la disminución de las protecciones laborales, el debilitamiento de la seguridad social, las reformas provisionales, van en contra de tratados internacionales de derechos humanos que ya están establecidos y que además forman parte de la Constitución. Digo porque a veces no se toma con la misma seriedad la violación de derechos humanos relativos a derechos sociales como la violación de derechos humanos relativos a otros derechos como la vida o la integridad física, que sin embargo tienen la misma jerarquía y se los presenta como debate político. Y me acabo de quedar sin luz. Puede resultar gracioso, pero se acaba de cortar la luz. ¿Qué? Nos quedamos sin luz. Nos quedamos sin luz. ¿Volvió? Pero ahí hay una luz, es el teléfono. ¿Eh? Sienta en el celular.
Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. No se me rían, se me cortó la luz.